Buenas chicos, bienvenidos a F-Total. Ferrari se encuentra sumida en una crisis gravísima, me recuerda muchísimo a la de la temporada 2014, incluso Mattia Binotto actualmente está en la cuerda floja y como la situación no cambie próximamente, es posible que le veamos caer. Es que no es para menos, en todos y cada uno de los ámbitos de la escudería Ferrari, es triste decir esto, no hay ni una noticia positiva, todo es un desastre más absoluto y no hay luz al final del túnel, que es lo peor de todo. Vamos a hablar de todo en este vídeo porque estos dos primeros fines de semana han sido vergonzosos para una escudería que se llama Ferrari, que es historia viva de la Fórmula 1, que es la escudería más exitosa de la historia de la misma. No le hacen honor a ese nombre y es que actualmente, para que os hagáis una idea, están quintos en el Mundial de Constructores gracias a esa segunda posición milagrosa que obtuvo Charles Leclerc en la primera carrera, pero esta posición no es digna de una escudería como Ferrari, pero no solamente es que sean quintos en el Mundial de Constructores, sino que ahora mismo estamos dudando de en qué posición real está el SF1000, está su monoplaza. Es más rápido que un McLaren, es más rápido que un Racing Point, que un Renault. Estaría ahí con estas, está luchando con coches que son la mitad de presupuesto. Con la mitad de presupuesto están obteniendo el mismo resultado o mayor que ellos, lo cual es una situación desesperante. Y vamos a empezar hablando de los pilotos rápidamente, porque es algo a lo que ya le hemos dedicado tiempo en el resumen. Y con esto no quiero obviar la responsabilidad clarísima que tienen los pilotos en ese accidente, en este caso particularmente de Charles Leclerc en la primera carrera con el error de Sebastian Vettel. Son errores, sobre todo este último de Leclerc, que ha involucrado a su compañero de equipo, que son muy criticables y que en ningún momento tienen que suceder. Leclerc cometió un error garrafal, un error gravísimo y que obviamente le tienen que llamar la atención por ello. Pero es verdad que hay que llamarle la atención a los pilotos, en este caso a Leclerc, por ese accidente que no tiene que suceder, y más en la situación en la que está ahora mismo la escudería, pero también la situación que tienen que estar pasando ahora mismo los pilotos de frustración absoluta. Es increíble teniendo que sobreconducir con un monoplaza que, como vimos en la primera carrera con Sebastian Vettel, es inconducible, es muy complicado de conducir. Leclerc subiéndose por las paredes para obtener esa segunda posición milagrosa gracias a todas las circunstancias que ocurrieron durante la carrera, pero este coche tiene unas deficiencias, tiene unos déficits que pocas veces se han visto, al menos en la historia reciente de la escudería Ferrari, porque este coche hace aguas por todas partes y no hay un futuro con optimismo. Vamos a ir con el motor, vamos a empezar con el motor. El motor de este SF1000, como ya han criticado los propios clientes, Alfa Romeo y el equipo Haas, es bastante inferior al de la temporada pasada. Han perdido potencia y seguro que tiene muchísimo que ver esas investigaciones de la FIA y el resultado de estas. Sobre todo se nota en la clasificación, en carrera, como vimos también a Alfa Romeo, como vimos al equipo Haas, tenían un ritmo bastante mejor, pero igualmente se habla que tienen, y esto es muy fuerte, un déficit de en torno, esto dice la prensa alemana, de en torno a 40 a 45 caballos. Entre 40 y 45 caballos es el déficit actualmente que tiene la escudería Ferrari respecto a Mercedes, incluso Honda, Renault. Es una diferencia prácticamente insalvable a no ser que tengas un chasis de la leche. Estas son diferencias que ni el motor Renault o contra el motor Mercedes y Ferrari, por ejemplo el año 2018 que tanto criticaba Red Bull, es una diferencia brutal. Y esto tiene difícil solución porque estamos en una temporada complicada, una temporada que es muy intensa, con el calendario muy cerrado, en el que las actualizaciones van a ser muy contadas, pero que la escudería Ferrari tiene que echar el resto. Esta es una parte que requiere una mejora urgentísima, porque con esto, sobre todo en circuitos de alta velocidad, nada, absolutamente nada pueden hacer. Y bueno, si el motor es un desastre, el motor es un desastre completo y van a tener que recuperar ese terreno perdido a pasos agigantados. Para esta temporada va a ser muy complicado, ya veremos para la que viene si consiguen reponerse de este duro palo que supuso la investigación de la FIA y lo que estuviera haciendo Ferrari hasta el año pasado. Nos vamos a adentrar ahora en la parte aerodinámica, en la parte de chasis. Ya conocimos los problemas de correlación
del túnel de viento a lo que ellos veían en la pista, los datos que veían en la pista. Era uno de los principales problemas del SF1000, no funcionó en los test de pretemporada tal y como estaba previsto. Esto hizo que tuvieran que cambiar completamente el camino de desarrollo del monoplaza y por ello no llegaron a tiempo a Austria con las mejoras que tenían que haber traído, porque el desarrollo se reinició completamente. Esas mejoras estaban programadas para Hungría. Las han adelantado, o supuestamente las habían adelantado en parte al Gran Premio de Estiria, la segunda carrera del campeonato. Vimos ahí novedades por parte de la escudería Ferrari. Y esas novedades, con ese desarrollo reiniciado, que ya deberían ser el camino de Ferrari para recuperar el terreno perdido del SF1000, porque entre ese motor y las deficiencias aerodinámicas, la diferencia con respecto a Mercedes asciende a 1 segundo. Está en la zona media, ahora mismo Ferrari es un equipo de zona media, al menos en el Red Bull Ring, y esas mejoras que trajeron al Gran Premio de Estiria tampoco han funcionado. Esto es lo que dice Mattia Binotto. Trabajamos muy duro para llevar actualizaciones al auto antes de lo planeado, pero no mostraron su valía en la pista. Tenemos que averiguar por qué y cambiar este estado de cosas, que simplemente no es lo suficientemente bueno para un equipo llamado Ferrari. Y esto es muy fuerte, porque con ese desarrollo reiniciado, ellos pensaban que con estas mejoras ya iban a emprender el camino, que iban a obtener los datos deseados, que ya todo iba a ir según lo previsto, aunque la situación fuera desesperante, pues ya tendrían un camino que recorrer para recuperarlo. Pero no, han puesto las mejoras en la pista y han comprobado una vez más que no funcionan y que esos problemas de correlación del túnel de viento a la realidad siguen sucediendo y están ahora mismo perdidos. Es el problema principal que tiene Ferrari, es que está perdida, no sabe qué hacer con el monoplaza, no sabe qué hacer con el SF1000. Ahora habla Sebastian Vettel, habla la prensa alemana, y es que, bueno, confirma que estas actualizaciones no funcionan, y el propio Sebastian Vettel dice que las actualizaciones que llevan al Gran Premio de Estiria no son ni mucho menos una revolución, sino que daban en torno a 1/10 por vuelta. Prácticamente nada. Lo que sí que es verdad que parecía un pequeño pasito adelante en el manejo, en la manejabilidad del monoplaza, que ya vimos que Vettel en la primera carrera sufrió lo indecible para incluso llevar el coche a la meta. Era un monoplaza que si tú le pones un color blanco y te dicen que es un Williams, te lo crees, porque era complicadísimo de conducir. Lo que hizo Leclerc llevándolo a la segunda posición fue un auténtico milagro. Y esto no acaba aquí, y entiendo la frustración que deben de tener ahora mismo los fans de Ferrari. Tiene que ser impresionante, porque no acaba aquí. Las mejoras que iban a llevar a Hungría, y que, bueno, ellos iban diciendo, bueno, en Hungría llevaremos un gran paquete, se está hablando de un grandísimo paquete aerodinámico, una incluso revolución, no pasa nada bueno en Hungría, en Austria estamos sufriendo, vamos a intentar salvar estas 2 carreras, y en Hungría vamos a llevar un gran paquete y ahí las cosas pueden cambiar. Pues una parte del paquete conocimos que se puso en el Gran Premio de Estiria, que bueno, ha dado 1/10 por vuelta y no ha funcionado, como dice Mattia Binotto. Y no solamente es esto, porque según lo que dejó caer Sebastian Vettel en unas declaraciones a la prensa alemana después de la carrera, lo que iban a llevar en Hungría es lo que han llevado en Estiria, y no va a haber absolutamente nada más. Esto hay que cogerlo un poco con pinzas, esperaremos, lo veremos, sobre todo el jueves, que es cuando se verán los monoplazas, si verdaderamente han traído algo más. Pero bueno, teniendo en cuenta además que no ha funcionado lo que han llevado a Estiria, es muy complicado que lo de Hungría le dé la vuelta completamente. Y ya ha dejado caer Sebastian Vettel, y se está diciendo desde la prensa alemana que no va a haber nada más, que lo que llevaron en Estiria era el gran paquete programado para Hungría y no ha funcionado. O sea, que esa esperanza que teníamos de, bueno, ya veremos en Hungría con ese paquete que pueden cambiar las cosas, ya la esperanza que queda, y esta es una esperanza que tengo yo personalmente, es que al menos en un circuito como es Hungría, un circuito de alta carga aerodinámica, un circuito donde el motor importa poco, donde la resistencia aerodinámica importa poco, veamos la mejor versión del Ferrari, que seguramente no sea, y no va a ser, va a estar lejos del Mercedes y del Red Bull, pero que bueno, al menos esté liderando la zona intermedia o no esté compitiendo para pasar por los pelos
a la Q3. Espero una versión muchísimo mejor de Ferrari en este Gran Premio de Hungría, eso también lo tengo que decir, con mejoras o sin mejoras. Las características del circuito se deben adaptar al monoplaza, pero poquito más. El problema no es que en un circuito puedan rendir bien, el problema es que hay una temporada por delante muy completa, con circuitos muy diversos, y este coche no está para competir por nada en ninguno de ellos, y la situación tiene que cambiar radicalmente y tiene que cambiar ya. Porque es Ferrari, porque es la escudería Ferrari. Yo no tengo duda de que se repondrán de esto tarde o temprano, volverán otra vez ahí. Esperemos que sea más pronto que tarde, pero obviamente, como habéis comprobado en este vídeo, tienen muchas cosas, tienen muchísimas cosas que solucionar, y sobre todo, lo más importante, el dejar de estar perdidos en este momento como lo están. Y la situación es tan tensa, la situación es tan límite, como acabáis de comprobar, que incluso ya Luis Camilleri, incluso John Elkann, ya se están planteando la posibilidad de cesar a Mattia Binotto del puesto, a cesar a Mattia Binotto del cargo. Es ahora mismo el team principal, es el máximo responsable de todo esto, le dieron más poder en el año 2019 y los resultados no están dando sus frutos, o sea, no están viendo frutos de ese poder que le han otorgado a Mattia Binotto. Y según la prensa italiana le han dado un ultimátum: o la situación cambia en el Gran Premio de Hungría o dentro de muy poquitas semanas, o Mattia Binotto dejará el cargo. Incluso ya están hablando de un sustituto que sería Antonello Coletta, que ahora mismo es el director de las competiciones de GT de Ferrari. Bueno, un hombre de la casa, un hombre italiano. A veces también le pasa esto a la escudería Ferrari, que se empeñan en que todos tienen que ser italianos, o italianos, y en algunos casos puede no ser lo mejor. Ya lo vimos también con Honda, lo que le sucedió y cómo ha cambiado la situación desde entonces. Pero bueno, esto ya es mucho decir, ya veremos cómo van transcurriendo las cosas, cómo va el Ferrari en este Gran Premio de Hungría, si se completan las mejoras o no, se completen o no. Parece que igualmente las cosas están muy complicadas. El único rayo de esperanza es que ese circuito en concreto se adapte mejor al SF1000. Es que claro, el año pasado con el motor que tenían, si la cosa hubiera continuado tal que así, ahora mismo, aunque tuviera este coche muchísima resistencia aerodinámica, tiene una gran carga, lo que pasa es que tiene mucha resistencia y por eso es lento en las rectas. Pero si tuviera ese motorazo que tenía el año pasado, pues claro, lo compensaría y sería un coche muy competitivo. Pero es que el motor ha perdido por todas partes y el monoplaza no es eficiente. Entonces todas las debilidades se ven, o sea, las costuras se le ven a Ferrari por todos lados, por todas las partes, incluso se les está viendo a sus clientes. La situación es límite. Y el problema es que no solamente puede afectar a esta temporada, sino que puede afectar a la temporada 2021, porque el coche debería ser una evolución. No hay tiempo físico y con las restricciones para hacer un monoplaza nuevo. Hay ya muchas piezas que se congelan de cara a la temporada que viene, e incluso para la nueva era de la Fórmula 1 en el año 2022, como no consigan solucionar esos problemas de correlación, y también el motor, como no consigan recuperar parte de esa potencia perdida. Ferrari volverá, yo no tengo duda de eso. Ferrari siempre vuelve. Lo que no sabemos es lo que tardará en volver. Esperemos que muy poquito. Ojalá una mejor versión de Ferrari este fin de semana, confío en ello. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta luego.